Hora desconocida, 10 de noviembre del 2014, Colombia, Bogotá, Distrito Capital. Poco a poco intento abrir mis ojos, que con mucha dificultad lograba ver a lo lejos aquella gran y resplandeciente llama, que ardía con fuerza. Al recuperar un poco de mi sentido de la vista, un fuerte dolor de cabeza se apoderó de mí, haciendo que me tomara la misma con fuerza. Era simplemente un dolor indescriptible. Punzadas fuertes se apoderaban de mí hasta que de un momento a otro cesaron. Tomé un poco de aire para recomponerme y al ya estar algo mejor, me puse de pie y mirando a mi alrededor vi que era el único que había logrado despertar. Intenté mirar mi celular, pero al sacarlo de mi bolsillo me percaté que tenía la pantalla rota y estaba completamente inservible. Con la rabia que sentía de haber perdido mi celular, lo lancé hacia el fuego. Vaya qué felicidad, justo el día que cumplo años me pasa esto. Primero muertos vivientes venidos de quién sabe dónde, luego uno de mis amigos pierde a su hermano y ahora mi celular. Esto no puede ser peor. Luego de entonar estas palabras en voz alta, de todos lados como sombras empezaban a salir esas cosas totalmente calcinadas, debido al calor al que fueron expuestos durante la explosión. Algunos estaban sin sus extremidades, pero como perros a su amo venían hacia mí. Sinceramente esto me dio mucha risa y sin más, empecé a reír como un loco. Simplemente es una total estupidez de la forma que ha pasado esto, pero una voz me sacó de mi locura y al voltearme recibí una cachetada por parte de aquella chica. Antes que nada, eso fue por reírte así cuando estamos en peligro, y segundo por no ayudarme en aquel arco de fútbol, y si te lo preguntabas, mi nombre es Ángela. Muchas gracias por hacerme reaccionar, aunque me dolió un poco, y mucho gusto Ángela, me llamo Julián. Sí, luego, habrá tiempo de presentaciones, claro, si es que salimos vivos de esta. Los muertos se acercaban, unos venían corriendo y otros con mucho esfuerzo se arrastraban. Era una escena digna de la más terrorífica película de muertos, pero de un momento a otro sentí un tacto en mi espalda que me hizo dar un brinco y desenfundar mi pistola sin ninguna contemplación. Al ver de quién se trataba me tranquilicé. Iván, por poco te vuelo la cabeza, le dije entre risas. Él solo me mostró una mueca burlona y nos echamos a reír, hasta que Ángela me dijo molesta: Oye, eres un completo estúpido, ya para, me tienes cansada con tu risita. Estamos a punto de morir y tú solo te ríes, ya basta. Por segunda vez recibía un regaño de esa chica y yo simplemente no sabía qué responder. Ella estaba en lo correcto, solo me he comportado como un idiota, así que sin perder más el tiempo, comencé a disparar a los muertos que venían. Ya no sentía remordimiento por lo que estaba haciendo, lo único que sentía por esas cosas era rabia, odio y también mucho miedo. Si por más que los repugne me siguen infundiendo un gran miedo. Poco a poco todos despertaban, pero yo no podía mantener a raya a aquellas bestias, eran muchos y yo no es que tenga la mejor puntería del mundo. Llegó un momento en que tenía que recargar, pero para mi mala suerte, el arma se había trabado. Vamos, ¿es en serio? ¿Justo ahora? Guardé el arma y con todos ya de pie empezamos la carrera de nuestras vidas. Empezamos a correr, conmigo Iván a la cabeza, y detrás de nosotros a aproximadamente 1 o 2 metros corrían los demás. Por otro lado, los muertos se acercaban tan rápido como podían. Puede que no sean tan veloces como nosotros, pero aún así siguen siendo muy peligrosos. Ya al llevar corriendo por lo menos unos 15 minutos, les acabamos al menos 4 metros a los muertos, pero el desgaste físico cada vez hacía que bajásemos el ritmo y la velocidad. A excepción de Iván, él siempre ha tenido un buen físico, por lo cual no se le veía tan agotado como a nosotros. Seguimos corriendo a todo lo que podíamos hasta que a lo lejos se veía la figura de un carro. Todos apenas lo vimos sacamos fuerzas de donde no teníamos idea, y corrimos con nuestros máximos deseos de sobrevivir. Ese instinto que no nos permite sucumbir ante la muerte, se había activado en cada uno de nosotros.
Luego de correr por aproximadamente 20 minutos estábamos dentro del carro, y yo había quedado en el asiento del conductor. Para nuestra suerte las llaves estaban tiradas en el tapete del coche. Cuando intenté meter la llave, un muerto había golpeado el vidrio, pegándome uno de los sustos más terribles que había tenido la desgracia de sufrir. Después de eso, sin previo aviso, llegaron 5, 10, 20 muertos que nos rodeaban, intentando romper algún vidrio. Yo estaba totalmente asustado al ver en la situación en la que nos encontrábamos, pero rápidamente reaccioné, y encendí el carro. Mandé la palanca a reversa, y pise el acelerador. Luego con una gran agilidad mandé el carro a primera y pise el acelerador a fondo, así atropellando a algunos muertos en el camino. No pude evitar sentir un poco de tranquilidad al estar relativamente a salvo. Al ir conduciendo por las carreteras, nos dimos cuenta que todo estaba devastado. En algunas ocasiones tuve que hacer algunas maniobras para esquivar los carros abandonados. El padre de Iván, que se llama Horacio, y su familia decidieron agarrar uno de los tantos coches que ahí se encontraban, para hacer más cómodo el trayecto. En el primer carro íbamos Miguel, Cristian, y yo. En otro auto estaban Iván, sus padres, y el inconsolable de Diego, que también estaba cumpliendo ese día. Pobre de él, perder a su hermano en su cumpleaños debe de ser algo muy deprimente. Justo cuando llegamos a cierto punto era hora de separarnos. Iván y su familia se quedarían con él mientras sus padres llegaban, claro, si es que llegaban. Así que con un fuerte abrazo y un apretón de manos me despedí de mi amigo, no sin antes preguntarles a él y a su familia: ¿qué harán? Horacio me miró con una cara de preocupación y me dijo: si te soy sincero, no tengo la más mínima idea de qué hacer. Quizás podríamos reunirnos todos en la casa de alguno, y ahí pensar en algo, ¿no crees? Sí, me parece una buena idea, pero primero debemos reunirnos con nuestras familias, y llevar todas las provisiones a un buen lugar. En mi opinión, sería un buen lugar la casa de Cristian, así que nos vemos dentro de 3 días ahí a las 6:30 am para evitar a los muertos. Todos asintieron con sus cabezas y ellos se fueron en su coche, y nosotros nos dirigimos a mi casa. Al llegar a mi apartamento estacioné el coche de tal forma que pareciera que estuviera descompuesto para evitar un posible robo. Saqué las llaves de mi apartamento y los 3 empezamos a subir las escaleras del lugar haciendo el menor ruido posible. Ya al estar en la última planta abrí la puerta del lugar y entramos todos. Nada más al entrar mi madre me abrazó con una felicidad que no cabía dentro de ella, y yo correspondí a su abrazo. Cerramos la puerta con llave. Le empecé a explicar lo que había pasado a mi madre, mientras que Miguel y Cristian intentaban comunicarse con sus padres. Por un lado, Miguel había logrado contactarse con sus padres, y le comunicaron que ambos estaban en casa. Cabe aclarar que la casa de Miguel y Cristian quedaban a poco menos de 5 minutos de la mía. Luego Cristian habló con su padre y la situación en la que se encontraba, pero él nada podía hacer ya que se encontraba en otra ciudad. Luego habló con su madre, que con voz lenta, le contaba que se acababa de levantar y no sabía la situación actual de la ciudad. Así que luego de una charla poniendo al tanto a su madre, dijo que pasaría por él en 5 minutos, pero él se opuso diciendo que era muy peligroso para ella, pero ella hizo caso omiso a las advertencias de su hijo y colgó el teléfono. Por un momento se me había pasado por alto que Ángela se había venido con nosotros. No fui a caer en cuenta cuando desde la sala, sentada en uno de los muebles, se disponía a llamarme. Yo fui a verla a ver qué necesitaba. Ella al verme me dijo que tomase asiento y comenzó a hablar. Hola Julián, solo quiero pedirte las más sinceras disculpas por mi comportamiento. Creo que me pasé un poco contigo, pero por Dios, ya me estabas asustando, parecías un demente. Discúlpame tú a mí, creo que si no hubieras hecho eso, me hubieran comido esas bestias, le dije entre risas. Ella al verme reír se contagió de mi alegría, y juntos empezamos a reír. Aunque el momento duró poco, fue algo divertido. Luego de eso me dispuse a preguntarle sobre su familia. Ella me miró fijamente a los ojos y me dijo:
Mis padres están fuera de la ciudad, de hecho están de viaje por México, y estoy sola. Bueno, creo que siempre he estado sola. Desde pequeña fui criada la mayor parte del tiempo por mis abuelos. Que en paz descansen. Mis padres siempre han sido unos aventureros compulsivos, ya que siempre estaban viajando o haciendo expediciones, y por esta razón rara vez me dedicaban tiempo. Mi infancia fue normal, pero claramente sin mucho interés de mis padres hacia mí. Después de la muerte de uno de mis abuelos, más precisamente mi abuela, cuando yo tenía 15, empecé a ser una chica independiente y que no necesitaba de nadie para subsistir. Mis padres me enviaban en cada final de mes una cifra aproximada de 2 millones de pesos para los gastos y cosas varias. Aunque el dinero no alcanzaba para todo, entre mi abuelo y yo lográbamos sostenernos. En ese mismo año mi abuelo me compró un pequeño cachorro de raza Akita, el cual llamé Max. Sí, es un nombre raro para este tipo de perros, pero en lo personal me gusta. Por lo demás, todo ha sido relativamente normal. Siempre he sido una chica solitaria, aunque nunca falta el que quiere algo más, pero nunca he tenido tiempo para las relaciones. Hace poco mi abuelo falleció por culpa de esto. Fue imposible salvarle. Ella, al mencionar a su querido abuelo, no pudo contenerse, y unas pequeñas lágrimas empezaron a salir de ella. Al parecer lo de su abuelo estaba muy reciente, era entendible que se sintiera así. Yo con uno de mis dedos le quité las lágrimas que recorrían su rostro. Ella, al ver lo que había hecho, me miró a los ojos por algunos segundos, y me dio un abrazo. Yo también la abracé, y así poco a poco nos unimos en un cálido y reconfortante abrazo. Gracias por escucharme, y por salvarme, te lo agradezco de verdad, pero hay algo que tienes que saber. Tengo que ir por mi cachorro, es lo único que me queda. Por favor, ven conmigo, mi casa queda a poco menos de 10 minutos de aquí, por favor. Me quedé meditando la situación por algunos segundos y le dije, vamos rápido, si no lo encuentras en menos de 5 minutos nos largamos, ¿entendido? Ella solo asintió con su cabeza y se dispuso a sacar de la cocina algún cuchillo con el cual protegerse. Le mencioné el plan a mi madre, pero ella rápidamente, por no decir al instante, se negó. Aunque yo insistí, ella no me dejaría irme, hasta que después de unos minutos de larga charla la convencí, pero con la condición de que ella entraría a su casa, sola, y yo la esperaría en el carro. Aceptamos sus condiciones y salimos al instante. Al estar acercándonos a la puerta, una inmensa, por no decir monstruosa, horda de no muertos se disponía a pasar frente a mi casa. Yo, al ver tal cosa, tomé a Ángela por la cintura, la llevé a un lugar fuera de la vista de los muertos y le tapé la boca para evitar algún grito que delatase nuestra posición. Ella intentó liberarse, pero con un gesto le indiqué que no hiciese ruido. Ella solo me miró con algo de extrañez, pero me hizo caso. Mientras pasaba aquella horda, los minutos me parecieron eternos. Era algo de locos, los cabellos del brazo se me habían puesto de punta. Era increíble ver algo así, estaba completamente asustado, incluso en algún momento mis piernas empezaron a temblar del pánico y del terror que sentía al ver tal cosa. Después de aproximadamente 7 minutos, la horda ya estaba lo suficientemente lejos para poder localizarnos. Solté a Ángela y me deslicé por la pared hasta quedar sentado. Suspiré, y me levanté, abrí la puerta y al ver que todo estaba despejado, le avisé a Ángela que me siguiera. Ella entró al carro conmigo y salimos rápido de ahí. Ya estando dentro del carro, ella me preguntó, ¿qué había sido eso? Yo solo le dije, mira hacia atrás. Ella, al ver tal cantidad de muertos, se quedó callada y dijo con voz temblorosa, esto es una pesadilla. Yo la miré y le dije, tú tranquila, ¿ahora qué te parece si mejor vamos por tu perro? Ella me sonrió, y se dispuso a indicarme el camino para llegar a su casa.
Al llegar a la casa de Ángela, me dispuse a entrar pero ella me paró, y me dijo, yo voy, tú vigila que nadie se acerque. Yo algo asombrado por tal reacción, le dije que sí, y ella entró a su casa. Tras unos minutos de esperar salió con una escopeta de casa, una mochila que al parecer estaba llena de víveres y ropa, y un pequeño cachorro de raza Akita entre sus brazos. Yo me sobresalté al ver tal arma y sin dejar de mirar el arma le pregunté, ¿esa arma es tuya? Ella se rió por mi reacción y me respondió, no, era de mi abuelo, él la utilizaba para cazar en sus tiempos libres, él me enseñó a disparar, ya que al ser un ex militar, tenía una puntería impecable. En las historias de guerra que solía contarme mi abuelo decía que le apodaban, tiro al blanco haciendo referencia a su puntería. Él fue un gran hombre y siempre lo recordaré por todo lo bueno que hizo. Pero ya debo dejar de recordarlo tanto. Siempre me pongo sentimental cuando hablo de él. Disculpa. Ya, está bien, solo no volvamos a tocar el tema para que no te pongas así, ¿vale? Le dije sonriendo. Ella solo se quedó callada y se subió al carro, arranqué y rápidamente nos fuimos de ahí. Al estar andando por las calles, veíamos como todo se ponía mal, veíamos a infectados asesinando a personas, los policías luchando contra los muertos, era muy terrorífico todo, y de un momento a otro por una de las ventanas de nuestro carro, una mujer intentaba entrar. Al mirarla por unos segundos me di cuenta de que era la madre de Christian. Sin dudarlo por un segundo le abrí la puerta de atrás del carro, ella entró y pisé el acelerador a fondo atropellando a muchos muertos. Al lograr salir de ahí donde se libraba una batalla sin precedentes, estábamos más tranquilos, pero no debíamos confiarnos, quizás esas cosas anden por ahí. Al cruzar por una calle, vi una de las cosas más espeluznantes que había visto en mi vida. Unos militares estaban teniendo una encarnizada batalla con algo monstruoso, tenía la forma de un humano pero mucho más musculoso, sus ojos eran totalmente rojos que demostraban un odio intenso, y eso no era lo peor, en una de sus extremidades se lograba apreciar una garra enorme con la cual estaba haciendo picadillo a todo aquel que se le pusiera enfrente. Los militares con armas de muy alto calibre, le disparaban con todo lo que tenían, pero el gran coloso, que debía medir a lo menos más de 2,5 metros, con solo colocar una de sus manos en su frente le bastaba para que no le afectasen las balas. Rápidamente, con una gran velocidad y destreza, había aniquilado con gran parte de los militares. No podía describir el terror tan grande que sentía en ese momento, era algo totalmente irreal. Cuando solo le faltaba un solo militar, con su gran garra le atravesó el estómago por completo. El militar no paraba de gritar de dolor hasta que la gran bestia lo partió a la mitad con una fuerza descomunal, y al mismo tiempo rugió como si hubiese sido una especie de grito de guerra. El maldito había acabado con al menos una docena de militares con solo un respiro, y con ese grito demostraba su gran fuerza. Yo y los demás estábamos perplejos ante lo que ocurría ahí, pero las cosas empeoraron cuando esa gran bestia nos había localizado. No sé si fue mi instinto de supervivencia o algo por el estilo, pero al ver que esa abominación empezaba a acercarse, no lo dudé y arranqué el carro. Conducía a toda velocidad por las calles, que poco a poco se iban convirtiendo en el lugar de la masacre más grande que ha ocurrido en los últimos años. Para nuestra mala suerte, esa cosa nos estaba alcanzando, ya que al tener que esquivar a los diferentes obstáculos que se me presentaban en la vía, tenía que bajar la velocidad considerablemente. En un momento, al tomar un desvío en un puente, se escuchó una explosión cerca de donde nos encontrábamos y por consiguiente un pedazo del puente se había venido abajo. Para nuestra mala suerte, ese pedazo de puente que se había venido abajo era por el cual teníamos que pasar. Al ver tal situación quise devolverme, pero no podía hacerlo porque primero iba a una alta velocidad, y segundo que el gran coloso nos seguía, aunque ya más alejado, nos seguía a paso firme. Al ver una grúa estacionada cerca al cráter vi que tenía una especie de rampa. Sin dudarlo puse el carro en quinta y pisé el pedal a fondo. Al estar próximo a aquella acrobacia que en su momento se hubiera considerado como suicidio, no había caído en cuenta que aquella grúa que se encontraba al borde de aquel gigantesco agujero, no resistiría por mucho tiempo el peso del carro al estar próximo a su descenso.
Sin más y colocando mi último esfuerzo por salir vivo de esta, el carro había empezado a subir por la rampa a toda velocidad. El carro había logrado saltar la rampa, haciendo que al mismo tiempo la grúa se fuera abajo. Aquella bestia había saltado para lograrnos agarrar, pero para nuestra fortuna había corrido con la misma suerte que la grúa, así dejándonos en paz de una maldita vez. Aunque el aterrizaje fue de todo menos perfecto, habíamos logrado sobrevivir al impacto, pero el peligro no había acabado ahí. Ya al lograr recomponernos nos dimos cuenta que el carro se empezaba a incendiar. Salí por una de las puertas del carro, que al estar ya tan dañada había cesado fácilmente ante una de mis patadas. Ayudé a salir a las chicas y con toda la fuerza que me quedaba corrí lo más lejos que pude de aquel carro. En unos instantes las llamas del coche habían alcanzado el tanque de gasolina, haciendo que este estallase y con una fuerte onda expansiva había hecho que todos nos estrellásemos con el suelo. Señor, ya estamos saliendo de la ciudad. Me gustaría informarle que todo está marchando de acuerdo al plan. Incluso los experimentos están tomando la ciudad más rápido de lo previsto. Espléndido. Todo está saliendo tal y como lo esperaba. Creo que mi tiempo de estar en esta ciudad ha concluido. Pero antes, dime cuál es el estado actual del paciente 0. Según los datos que arroja la computadora, el paciente 0 se encuentra en un estado de inconsciencia de corto plazo. Al parecer cayó de un lugar de gran altura y al colisionar tan abruptamente con el suelo, este último ha perdido la conciencia, pero tranquilo señor, sus heridas no son de preocuparse. ¿Qué has dicho? ¿Cómo fue que pasó esto? Exijo una respuesta. Al parecer fue persiguiendo a alguien en un carro y no logró llegar al otro extremo de un puente que se había venido abajo y cayó desde una gran altura. Vaya estúpido. En fin, ¿qué más da? Es uno de los experimentos más fuertes y resistentes que hemos realizado, así que no me he de preocupar por eso, así que mejor vámonos de aquí antes de que esta ciudad quede hecha polvo. Como ordene, señor. ¿Qué ha pasado? Ángela, ¿estás bien? Empecé a decirle mientras la intentaba despertar, pero fue en vano. Ella estaba inconsciente. El pequeño cachorro le lamía uno de sus cachetes haciendo que Ángela se despertase. La madre de Christian había logrado recuperarse. Al ver que ya todos nos encontrábamos relativamente bien, nos tomamos un pequeño descanso de lo que había sido la carrera más terrorífica que había vivido. Al estar mejor, emprendimos nuestro camino de regreso a casa, pero era una misión imposible en la condición que nos encontrábamos. Sin un coche esto era más que un suicidio, pero me acordé que aún guardaba la pistola y Ángela su escopeta, así que sin más nos adentramos en aquella masacre. Al estar ahí todo fue de mal en peor. Esas cosas al vernos no lo dudaron ni por un segundo y nos atacaron. Yo disparaba con mi 9 milímetros. Cabe mencionar que mi padre, que actualmente está en otra ciudad, me enseñó a cómo disparar una de estas, así que por lo menos me podía defender, pero Ángela era un punto y aparte.
Con una agilidad y puntería, que hasta Rambo envidiaría, ella volaba cabezas sin parar. Me quedé estupefacto, aunque se le denotaba algo de insatisfacción en el rostro. Claro, no era de esas personas que disfrutan matando, además tenía sus motivos. Ellos antes eran personas como ella o como yo y ahora les volábamos las cabezas como si del Call of Duty se tratase. En un momento en el cual me distraje, un no muerto se me había lanzado encima, le volé la cabeza sin mayor esfuerzo, pero la sangre infectada de aquel muerto se había colado por uno de mis ojos. El ojo me ardía demasiado. Pero eso pasó a segundo plano cuando 1, 2, 3 y muchos más muertos se me lanzaban encima, mordiéndome en cualquier parte del cuerpo. Sentía como desgarraban mi piel, no pude aguantar más. Las fuerzas poco a poco me abandonaban, sentía como moría lentamente. Era una desgracia, luchar tanto para llegar hasta aquí y morir por una estupidez cualquiera. Como un flashback a mi mente llegaron recuerdos de mi infancia y adolescencia. Me veía tan feliz, tan en paz, que no daría por estar ahí y olvidar todo esto. Mis párpados cada vez se ponían más pesados y poco a poco cerraba mis ojos lentamente, ya era mi hora. Estaba cansado y sobre todo adolorido. Cuando el final estaba por llegar mis fuerzas se fueron por completo y lo último que vi fue a Ángela diciendo lo que parecía ser mi nombre. No pude más. Y sin más cerré los ojos y caí en un letargo del cual no despertaría jamás.